operaciones. El dólar está disparado. La cotización al abrir el mercado fue de 4.661 pesos. ¿Cuáles son las razones? En minutos les contamos. Con fuertes críticas a la reforma tributaria, inició aquí en Cartagena el Congreso Nacional de Comerciantes. El presidente Gustavo Petro no asistió y los reclamos desde los comerciantes fueron atendidos por el ministro del Interior, Alfonso Prada. En minutos, los detalles. ¿Convencen o no las rebajas en las tarifas de energía? En algunas regiones, por ejemplo, cuestionan la disminución del 4% frente a las alzas en lo ocurrido del año que superan el 50%. En Cartagena, finalmente, Afinia sí reducirá la tarifa por decisión de EPM. En A lo que vinimos hablaré con la viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz, sobre la reducción en las tarifas de energía y sobre la decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Ya nos vemos. Protesta de trabajadores de minas en varias ciudades del país contra la reforma tributaria. Aseguran que afectaría regalías y volvería inviable el sector. Las cartas de Ecopetrol advirtiendo a presidentes de Senado y Cámara sobre los graves efectos que tendría sobre la compañía la reforma tributaria. El presidente de la compañía más grande del país asegura que hay diálogos permanentes y a todos los niveles con el Ministerio de Hacienda. Y en noticias de Antioquia, cada vez son más los colombianos inadmitidos por las autoridades mexicanas. Conocimos aquí el caso de un hombre que iba a hacer una escala en Cancún, pero no pudo continuar con su viaje y fue devuelto al país. Migrantes venezolanos que intenten ingresar a Estados Unidos por la frontera con México serán inmediatamente deportados a este país. Es un acuerdo al que llegaron Estados Unidos y México. Hoy de visita el canciller mexicano en el Departamento de Estado. En minutos, toda la información. Ucrania sufre hoy una nueva escalada de ataques con misiles rusos contra objetivos civiles en al menos 40 poblaciones, incluida Kiev, la capital. Los aliados anunciaron que en caso de un ataque nuclear contra Ucrania, la respuesta será tan contundente que aniquilaría al ejército ruso, y Alemania anunció que reforzará el escudo antimisiles para proteger a todo el continente europeo en caso de un eventual ataque ruso. Información de Noticias RCN desde Madrid. Son las 12:34. Con estas imágenes de la Basílica Menor del Señor de los Milagros, justamente aquí en este municipio San Benito Abad, arrancamos las noticias de esta emisión del mediodía, Andrea. Rosy, vamos a comenzar este nuevo bloque informativo hablando del gigantesco operativo que realizaron las autoridades para capturar a 19 personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua. Estarían supuestamente vinculadas con hechos escabrosos que hemos reportado incluso aquí en Noticias RCN en varios sectores de la ciudad de Bogotá. Pues ya la audiencia de legalización de captura comenzó, pero ¿qué le parece si hacemos de inmediato contacto con nuestro editor judicial Felipe Quintero, que además de Felipe, usted conoció detalles de la captura y de los allanamientos realizados? ¿Qué más se sabe? Buenas tardes. Hola Rosy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 8 de la mañana empezó la fiscal adscrita a la seccional de Bogotá a legalizar 21 allanamientos en 3 localidades. Estamos hablando Bosa, Kennedy, Usme y uno adicional en el sector de Soacha, en los cuales estarían vinculadas estas 19 capturas. 11 fueron por orden judicial y 8 fueron en flagrancia, es decir, fueron sorprendidos cometiendo delitos. Hace contados minutos pudimos conocer que terminó la sustentación la fiscal del caso y será un juez de control de garantías quien defina si declara o no legal la captura. Ante el juez 71 de garantías, a puerta cerrada a esta hora, la fiscal delegada en la seccional Bogotá solicita la legalidad de todos los allanamientos y capturas realizados en las últimas horas contra miembros del temible Tren de Aragua.
Noticias RCN conoció que se realizaron 21 allanamientos en 3 localidades de Bogotá: Bosa, Kennedy y Usme, así uno adicional en Soacha, donde los investigadores encontraron pruebas determinantes para la investigación, como prendas de vestir, armas blancas y de fuego, así como altas cantidades de droga como cocaína, bazuco y marihuana. Según la investigación, fueron realizadas 11 capturas dentro de los operativos y 8 capturas fueron realizadas en flagrancia, es decir, cuando presuntamente estaban cometiendo algún tipo de delito. 4 imputaciones de las que hará la Fiscalía se realizarán en centro carcelario, es decir, con personas que tienen medidas de aseguramiento por otro tipo de delitos y al parecer desde los centros carcelarios estarían coordinando la actividad criminal. Igualmente fueron expedidas 5 solicitudes de notificación azul de la Interpol, es decir, para ubicar a personas con órdenes de captura, las cuales no fueron capturadas. En la detallada investigación de la Fiscalía, las personas capturadas serán imputadas, dependiendo del rol dentro de la organización, por delitos como homicidio, tortura, extorsión y tráfico de estupefacientes. Según el caso, acá se esclarecerían 2 de los llamados embolsados, abandonados en el sector de Mártires, 4 homicidios mediante la modalidad de sicariato y un caso de tortura. Bueno, Felipe, pero si hay algo que ha preocupado muchísimo es la presencia entre los capturados de un oficial de la policía que estaría trabajando con la banda. De acuerdo a la información que usted tiene y lo que ha dicho la Fiscalía, ¿de quién se trata y qué era lo que hacía? Andrea, estamos hablando del comandante del CAI Caldas. Ese es un sector neurálgico de Bogotá, en el sector del Amparo en Kennedy. Víctor Manuel Flechas Tenorio, según testimonios recaudados por la Fiscalía, habría sido delatado por parte de uno de los integrantes de estas 19 capturas realizadas. Pero tenemos en primicia estas fotografías que estamos viendo en pantalla. Fueron recaudadas por los investigadores que demostraron que la vida hace un año era muy distinta a la que tiene ahora. Por eso pusieron la lupa en él y ahora es judicializado. Hace un año la vida del teniente de la policía Víctor Manuel Flechas Tenorio era muy distinta. Cambió radicalmente según los investigadores del caso cuando por redes sociales mostraba que su actual vida tuvo un giro de 180 grados. Según las pruebas, desde mayo del 2021 estaba en la mira de los investigadores cuando estaba como comandante del CAI Caldas en el sector del Amparo en la localidad de Kennedy. De repente apareció con carros lujosos, motocicletas de alto cilindraje, como lo vemos en las imágenes que publicaba en sus redes sociales, sin ánimo de ser explícitos de que habría algo ilegal. Sin embargo, generó sospechas. En sus funciones estaba la vigilancia, control y registro de una de las zonas más peligrosas de Bogotá, el sector del Amparo y los alrededores de Corabastos, donde históricamente ha existido un tráfico de estupefacientes y varios casos de homicidio. Según la investigación, por hechos ocurridos el 13 de enero de este año, habrían comprobado que suministraba datos a integrantes de la temible banda del Tren de Aragua, conocida por su sevicia y crueldad en los mal llamados embolsados. Según la Fiscalía, uno de los integrantes fue el que lo delató. Sería vinculado por delitos como fuga de información y presuntas omisiones en su rol como comandante del CAI Caldas. Mientras tanto, en Kennedy, líderes y comerciantes de la localidad denuncian presuntos vínculos del oficial de la policía, tanto con bandas delincuenciales y hasta con presunta extorsión. Jason Vera, ¿por qué razón? Buenas tardes. Pues mire, Rosy, lo decíamos hace pocos minutos, estos dineros presuntamente vendrían de los comerciantes y algunas otras personas que adelantan actividades de dinero aquí en este sector. Dicen ellos que durante varias semanas fueron víctimas del teniente, quien supuestamente personalmente iba a esos lugares a exigirles dinero para dejarlos trabajar o para no sellar sus locales. Ellos están además diciéndole a las autoridades que esperan un tipo de reestructuración en este CAI, como lo veníamos diciendo, que está en el corazón de Corabastos y que tiene implicados barrios como el Amparo y María Paz, que están permeados en algunos casos por la delincuencia. Son varios los relatos de comerciantes víctimas de extorsión que señalan puntualmente al teniente Víctor Flechas, comandante del CAI Caldas. Sobre la famosa 38, donde quedan todas estas zonas de tolerancia, él cobraba las vacunas, los mismos comerciantes de allá los decían, él personalmente.
Hubieron muchos que tuvieron que cerrar sus negocios porque no pudieron sostener. Dicen entre sus relatos que el teniente podía recoger hasta 4 millones de pesos semanales entre locales comerciales, permitiendo su trabajo. Tocaba pasarles una cuota a él para que dejara funcionar bien los bares o tiendas o canchas o qué sé yo, billares. Hasta las 11, 12 de la noche tocaba pagarle primero una cuota a él. Otros afirman que el temor llevó a opacar las denuncias ciudadanas y permitir que la delincuencia se tomara sus calles. El terror que se ha vivido en la UPZ, en María Paz, en el sector de la calle del Infierno, en estos sectores que están invadidos, cuando la gente habla, cuando la gente se atreve a denunciar, le rompen los vidrios, los tienen en vista y le terminan apuñaleando a un familiar si le va bien. Denuncian que durante este último semestre hubo robos continuos. El comercio, por infiltraciones, supieron cómo se estaban realizando estos robos y bajo qué la jurisdicción cuando él estaba en el turno, que no había patrullaje ni nada. La comunidad pidió un cambio y reestructurar a los uniformados de este CAI. 12 del día, 41 minutos. Vamos a cambiar de tema para hablar de uno económico que afecta a nuestro bolsillo y que tiene muy preocupado a la gente, sobre todo de la costa caribe, las tarifas de la energía. En Cartagena, Ivonne, el gremio hotelero dice precisamente eso, que está muy preocupado, aunque Afinia, hay que decirlo, ya dijo que va a bajar las tarifas del costo de la energía. Ellos dicen que si siguen a estos niveles y subiendo, Cartagena va a dejar de ser un destino turístico. Preocupa lo que dice Ivonne. A pesar del anuncio, las críticas siguen ahí. Adelante con la información. Andrea, buenas tardes. Pues siguen ahí las críticas porque todavía no es claro por cuánto tiempo será esa reducción. Aparentemente sería solamente en noviembre y diciembre. Dicen por ejemplo, en el gremio hotelero y también los comerciantes que tuvimos la oportunidad de hablar con Fenalco, que es muy complicado, sobre todo porque ya Afinia les había socializado que el piso, más bien el equilibrio para la empresa estaría solamente hasta el 2025, se alcanzaría en el 2025. Entonces no se sabe si de aquí en adelante las tarifas sigan subiendo. ¿Qué significaría eso? Que se tendría que trasladar a los usuarios, a los compradores y a los turistas, y seguramente eso haría que mucha gente prefiriera ir a otros destinos que no salieran tan caros. Según Azotelca, varios de los hoteles agremiados en Cartagena hoy en día pagan el doble en el servicio de energía y advierte que de seguir subiendo los costos tendrían que ser trasladados a los huéspedes. ¿A dónde vamos a llegar? Porque supuestamente el punto de equilibrio de Afinia es el 2025. De aquí al 2025 van a aumentar la tarifa. Esa es la pregunta que yo me hago y que le hago a la empresa de servicios públicos. El alcalde de Cartagena, que también rechazó la negativa de Afinia para reducir las tarifas y que dio como plazo a la empresa el 28 de octubre, so pena de declararle una guerra, aseguró además que este problema puede desencadenar en alteraciones de orden público y enviar a la ciudad a una crisis. Aunque se siguen pagando, esto va a espantar mucho del turismo, de la industria de Cartagena. La actividad económica se ve afectado. EPM, por su parte, sorprendió con un anuncio sobre una reducción en el valor del kilovatio. Y es que la tarifa de Afinia, que está alrededor de 823 pesos por kilovatio, de manera voluntaria, acogiéndonos al Pacto para la Justicia Tarifaria, vamos a reducirla a 799 pesos para los meses de noviembre y diciembre. Los cartageneros entran en un periodo de incertidumbre porque aún no es claro si la reducción sería temporal y qué va a pasar con las cuentas pendientes que, según Afinia, fueron heredadas de Electricaribe y que hoy son deudas impagables en los estratos más bajos de Cartagena. Pues es que a propósito de este tema, en Barranquilla también se ha sentido el descontento por el porcentaje de rebaja en las tarifas de energía anunciado por el gobierno nacional. Miren, los comerciantes están diciendo que esperaban por lo menos una reducción superior al 20%. Jairo Cabrera, ¿qué están diciendo entonces los usuarios? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los comerciantes de Barranquilla estaban esperanzados en el anuncio que iba a hacer el gobierno nacional sobre la rebaja en las tarifas, pero al escuchar que la ministra anunció que la rebaja sería entre el 4 y el 8%, manifestaron su desacuerdo. Defraudados, así se sienten los comerciantes de Barranquilla. Su luz de esperanza para una rebaja significativa en la tarifa de energía era el gobierno nacional, pero con el anuncio de la ministra de Minas, esa luz se apagó. Para decir lo mismo, para decir que solamente va a ser un descuento entre el 4 y el 8%, lo cual es irrisorio para todos los habitantes del Caribe colombiano. Los comerciantes creen que le faltó fuerza a la rebaja anunciada por el gobierno. Me parece que no está justa, deberían de bajar más.
anticiparon que en la temporada de diciembre será la economía la que sufra las consecuencias. Se viene una temporada en la cual pues vamos a estar pues aquí, por lo menos en el centro de Barranquilla, utilizando mucho la energía. Los comerciantes del centro de Barranquilla siguen adelante con acciones jurídicas individuales y colectivas, buscando derogar el régimen tarifario especial transitorio del Caribe. A los comerciantes les preocupa también que se aproxima la temporada de diciembre, donde se incrementan las facturas del servicio de energía, y dice que no tendrían cómo pagar esos recibos. Desde el centro de Barranquilla, soy Jairo Cabrera Viloria, Noticias RCN. Pues estamos al lado de la gente oyendo sus preocupaciones frente a la anunciada reducción en las tarifas de energía. ¿Qué dice el gobierno? En A lo que vinimos, saludo a la viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz. Viceministra, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues viceministra, muy bien, gracias. Quiero comenzar preguntándole, veíamos a la gente molesta en Cartagena y Barranquilla porque los incrementos han sido del 50 y el 60%, pero la reducción pues no supera el 6%. Le pregunto, viceministra, ¿qué se podrá hacer frente a este panorama? ¿Qué queremos hacer? Seguir trabajando con las empresas para que esa reducción tarifaria perdure, sea en el tiempo. No obstante, no podemos dar una reducción del 50 a 25%, que es lo que espera la población. Eso pues hace inviable financieramente las empresas. Además, no podemos tomar decisiones de ese talante de bajar la tarifa en un valor tan alto. Pero, viceministra, es que en enero habrá seguramente nuevos incrementos. ¿Y cuándo habrá otros anuncios de rebajas en esas tarifas de energía? En este momento no tenemos agendados los siguientes anuncios, pero sí tenemos agendado las mesas de trabajo con usuarios. Ya estamos elaborando la agenda con las empresas. La idea es seguir trabajando. Yo entiendo la urgencia de la ciudadanía, pero no puedo darle una información que en este momento no tenemos a la mano. Lo que sí puedo garantizar es el trabajo constante y continuo desde el ministerio, las entidades asociadas a este ministerio, las empresas y los usuarios. Viceministra, cambiamos de tema y no puedo dejar de preguntarle por el anuncio que usted hizo la semana pasada de que no habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. El ministro Campo dijo que por ahora eso no estaba decidido. Esa decisión no ha sido formalmente tomada, pero viene desde el programa que propuso el presidente Gustavo Petro y está en la línea desde antes de ser presidente, desde su programa. Entonces, simplemente nosotros como cartera ministerial la llevaremos a cabo y en algún momento la formalizaremos y la daremos a conocer en ese formato, formalizada. Lo que quiere decir que en este momento, pues esa decisión no está en firme. Hoy, ¿se pueden seguir firmando nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos, viceministra? A ver, no es posible que en este momento llegue un nuevo contrato porque no hay más áreas para asignar. Todas las áreas de asignación de exploración ya fueron asignadas. Ustedes mismos pueden acceder a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y buscar los mapas de asignación de exploración y no van a encontrar mapa porque pues ya todas las áreas fueron asignadas y los contratos de exploración que ya fueron firmados pues se van a llevar a cabo. Hay contratos que ya se suscribieron y que apenas van a iniciar su exploración y por ende más adelante la explotación. Pues viceministra, lo que quiere decir que ya no habrá nuevos contratos por lo menos por ahora. Gracias por atendernos aquí en Noticias RCN. Buenas tardes. Con mucho gusto, que esté muy bien. A la viceministra y a Joana, gracias. Pues miren, a propósito del sector minero, hoy los trabajadores realizan protestas en la costa atlántica. Se vivirán marchas pacíficas y bloqueos interminentes en vías de La Guajira, Cesar y también en Magdalena. Mari Rosado está en Valledupar a esta hora. Mari, adelante con la información. Buenas tardes. Buenas tardes, a ritmo de versos vallenatos y en completa normalidad se cumplió la marcha de protesta en contra de la reforma tributaria por parte del sector minero en el departamento del Cesar. Trabajadores mineros, familiares y contratistas participaron de esta jornada que arrancó de la glorieta de La Ceiba y terminó en la Plaza Alfonso López. Piden al Gobierno Nacional y al Congreso revisar esta situación que puede dejar a muchas personas desempleadas. El empleo se vería afectado ya que con toda esta carga impositiva muchas de las empresas no serían viables. Entonces el empleo se vería afectado pues por
porque las empresas ya no invertirían más y llegaría hasta el punto de un cierre. Una jornada similar se estará adelantando esta tarde en las aguas de Ibirico, donde habrá un plantón por parte de trabajadores mineros, familiares y personas relacionadas con este sector de la economía. Mari Rosado, Noticias RCN, Valledupar. Pues Mari, muchísimas gracias, pero mire que en Ciénaga Magdalena se concentró una de estas manifestaciones. Luis Fernando Iguarán, concretamente, ¿qué están reclamando? Hola, un saludo especial para usted y para los televidentes. Se trata de una protesta que rechaza la reforma tributaria porque consideran que afecta los intereses del sector minero en el Caribe colombiano. Aseguran que de darse esta reforma podría estar en riesgo la estabilidad laboral de cerca de 80.000 empleados entre directos e indirectos. Estas personas, trabajadores en su mayoría, acompañados de familiares y también de representantes de poblaciones que se ven muy beneficiadas por estas empresas que exportan carbón, bloquearon por espacio de 1 hora aproximadamente la troncal del Caribe, lo que originó un bloqueo vehicular entre Santa Marta y Barranquilla. También caminaron por algunas calles de Ciénaga y a esta hora se concentran en la plaza del centenario de esta población. Esta reforma es innecesaria, hace inviable el sector minero y aquella justificación en la que dicen que quieren que el gobierno participe de los precios altos, ya lo participa. Ya tienen los contratos mineros cláusulas que hacen que el gobierno se beneficie de los precios altos del carbón en el mercado internacional. Además de Ciénaga, a esta hora se realizan protestas simultáneas en Valledupar y en algunos municipios del departamento de La Guajira. Para esta tarde también hay programado un reclamo en las aguas de Ibirico. Desde Ciénaga Magdalena, Luis Fernando Iguarán, Noticias RCN, yo regreso con ustedes. Pues Luis Fernando, mire, desde Ecopetrol le enviaron una carta a los presidentes de Cámara y Senado advirtiendo sobre los graves efectos que tendría la reforma tributaria para la compañía. Esta es la empresa más grande del país y aseguran que están en constantes diálogos con el Ministerio de Hacienda. El presidente de Ecopetrol aseguró que está abierto al diálogo con el ministro de Hacienda después de las advertencias que había hecho sobre el impacto que traería la reforma tributaria a los proyectos estratégicos de la petrolera. En eso estamos los equipos técnicos mirando los temas en detalle y pues hay conversaciones a todos los niveles con el Ministerio de Hacienda. En las cuentas, hace una semana Ecopetrol proyectaba pagar máximo 5 billones por los nuevos impuestos de la reforma, pero esta cifra hoy sobrepasa la estimación. Un incremento de la base gravable del impuesto sobre la renta de alrededor de 7.6 billones de pesos, creando un tratamiento tributario diferente del contable financiero. En esta carta enviada al Congreso, en la que analizan los efectos de eliminar la no deducibilidad de las regalías, la sobretasa al impuesto de renta y disposiciones para el régimen de zonas francas, que afectaría principalmente a la refinería de Cartagena. En hasta 30.000 barriles por día al año 2026, lo cual aumentaría la necesidad de importar crudos o combustibles para abastecimiento nacional. Otro sector que se vería golpeado sería el de la refinería, pues afectaría la producción. Además, subiría su tasa de tributación en 81%, haciendo que esta llegue en 2023 cerca del 63%. Y a propósito de los cambios que han pedido algunos sectores económicos a la reforma tributaria, en el Congreso se han radicado, escuchen bien, más de 1000 proposiciones en diferentes aspectos y para la eliminación de algunos artículos que incluso se deberán debatir en las plenarias. Las propuestas van desde la eliminación de artículos hasta el archivo de la misma. En las secretarías de las comisiones económicas ya son más de 1000 las proposiciones radicadas para discutirse en el Congreso. Hay discusiones que quedaron pendientes, como por ejemplo la cárcel para evasores, que quedó por discutirse. También acabamos de recibir una carta de Ecopetrol pidiéndonos que las regalías se puedan deducir de impuestos. ¿Pero qué cambios buscan hacer? Para que no se quiten los estímulos tributarios, para que las empresas nacionales y extranjeras que quieren hacer inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente encuentren la posibilidad. Radicamos 4 proposiciones a la reforma tributaria, 2 de ellas orientadas a no desincentivar las donaciones de alimentos. Inicialmente la propuesta de la reforma tributaria incluía más impuestos a quienes ganaban más de 10 millones de pesos. Los congresistas esperan que la reforma, de ser aprobada, no salga como fue radicada. Es una forma de equilibrar el país y de eliminar la desigualdad
social y espacial que tiene Colombia. Por ahora no se ha definido la fecha en la que la reforma tendrá su segundo debate, pero esta vez en las plenarias de Cámara y Senado. 12:55, vamos a cambiar de tema, Rosy, si me lo permite. Iniciemos con una pregunta: ¿qué es lo que está pasando en Transmilenio? Hace algunos días debíamos informar la dolorosa noticia del asesinato de un joven, Juan Esteban Alzate. Sí. Y es que ahora, cada día se conocen nuevos casos de intolerancia en el transporte masivo capitalino. Pues usted no me va a creer, Andrea, cómo se presentó el más reciente. A mordiscos, así se enfrentaron dos usuarias en un bus articulado, pero precisamente hagámosle esa pregunta a quien constantemente ha recorrido estos articulados y sabe bien la situación. Efraín Arce, ¿qué dicen las autoridades sobre esta situación? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora los saludamos desde la estación Los Héroes de Transmilenio, donde cae un fuertísimo aguacero. Pues sí, les cuento, los niveles de agresividad y de intolerancia en el sistema Transmilenio han llegado ya a unos niveles altísimos son insoportables y son inaguantables. Cada momento se registran peleas. Nosotros ya llevamos registrados 3 hechos en los últimos 6 días. Hablamos con Álvaro Rengifo, que es el gerente de Transmilenio. Nos cuenta que esto es una situación que se está viviendo no solo dentro del sistema, sino que es el reflejo de lo que está ocurriendo en la ciudad. Por razones aún sin determinar, esta mujer inició una confrontación con otra pasajera, le agarra la mano y se la muerde, mientras otras personas le reclaman por su acción. Respeten, por favor, tengan cultura. Las mujeres siguen en disputa mientras empujan a los demás pasajeros que, incrédulos, se apartan de la pelea. Ayer registramos una situación similar. 2 mujeres que viajaban dentro de un articulado se agarraron a puños y a mechonazos. Lo que reportan nuestros patrulleros auxiliares es que la pelea se dio por la disputa de un asiento. Y el pasado sábado, Juan Esteban Alzate, de 15 años, fue asesinado en la estación Carrera 32 de la calle 13, según testigos, por pisar involuntariamente a otro pasajero. El gerente de Transmilenio asegura que adelantan acciones para recuperar la tranquilidad, pero que es una situación que se vive en la ciudad. Hacemos nuestro trabajo de Transmilenio, pero también necesitamos que la gente se desarme un poco, que le bajemos un poco a los ánimos. En lo que va corrido del año, 2.170 operadores de Transmilenio y más de 60 gestores de convivencia han sido víctimas de agresión. Efra, pero no solo eso, usted conoció también los accidentes que han sufrido varios pasajeros en los buses del sistema. ¿Qué recomendación puntual está dando Transmilenio sobre este tema? Pues Andreita, le cuento, tuvimos acceso a unas imágenes exclusivas que son las cámaras que están ubicadas dentro de los buses. Con estas cámaras se puede apreciar la forma en la que los pasajeros de Transmilenio que no van suficientemente agarrados, que van descuidados, ellos vuelan y caen encima de otros pasajeros y se golpean. La recomendación del gerente de Transmilenio es que las personas se tienen que agarrar, no pueden descuidarse dentro del sistema Transmilenio. Pueden ir sentadas, pero deben ir aferradas a una baranda de seguridad. Estos pasajeros viajan dentro de un biarticulado de Transmilenio. Algunos van ocupados charlando en su celular, otros duermen, algunos van relajados y ni se preocupan por agarrarse a nada. Y esto es un serio error. Un peatón irresponsable se le atraviesa al bus y lo obliga a frenar abruptamente. Los viajeros se levantan, muchos golpeados y adoloridos. Aquí tenemos una escena similar. Son muchos los que van concentrados en su celular. Quienes van sentados van confiados y tranquilos. Además, en el diseño de las bancas laterales no hay donde aferrarse. Y cuando el bus colisiona con otro vehículo, muchos de los que iban en las sillas son los primeros en caer. En esta otra escena sucede lo mismo. Las sillas quedan desocupadas ante la caída de los pasajeros, luego que el bus frena violentamente para evitar arrollar a un ciclista que invadió las vías exclusivas de Transmilenio.
En esta siguiente acción, el bus no se estrella ni frena, pasa por encima de una de las tantas losas en mal estado y una pasajera es lanzada y cae golpeándose fuertemente y gritando por el dolor del impacto. La mujer no se puede volver a levantar a pesar de la ayuda de otros pasajeros. Bien, y nos vamos ahora nuevamente para la ciudad de Cartagena, donde avanza el Congreso Anual de Comerciantes. Allí el presidente de FENALCO criticó fuertemente la reforma tributaria. Lidis, pero hay que decir una cosa, no solo se quedó con la crítica, propuso varias alternativas para poder lograr ese recaudo que busca el gobierno nacional. ¿Qué fue lo que dijo Lidis? Buenas tardes. Hola Andrea, muy buenas tardes. Pues mire, este evento inició hacia las 9:30 de la mañana porque se esperaba la presencia del presidente Gustavo Petro, quien no asistió, y precisamente el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, lamentó que no asistiera a este congreso, teniendo en cuenta que se había aplazado en septiembre para que el presidente Petro pudiera asistir. Pero bueno, durante su discurso, que entre otras cosas fue ampliamente aplaudido, habló de la reforma laboral, diciendo y señalando que esto podría aumentar la informalidad. También habló sobre el salario mínimo, señalando que podría estar el incremento en un 13%, y habló de la reforma tributaria y las afectaciones que tendría en los tenderos. No asistió. Lamentamos la ausencia del señor presidente. Y la lamentamos sobre todo porque en el marco del Congreso que se realiza en septiembre, tuvimos la solicitud precisamente de postergarlo debido a que el presidente se iba a encontrar en Naciones Unidas. Reforma laboral. Si a eso le sumamos la comportación del salario, del incremento del salario mínimo, que mínimo seguramente va a ser el 13%, por los efectos de la inflación más los puntos de productividad, pero que ojalá no sea más que ese porcentaje. Reforma tributaria. Eliminar el impuesto de las bebidas y alimentos procesados por la afectación que tendría sobre la economía popular en este contexto. Día sin IVA. Entonces, ministros, solidaricémonos con el pueblo colombiano y no les quitemos los días sin IVA. Propuestas de FENALCO. La pregunta que todo el mundo se hace en nuestro gremio es ¿por qué todo el paquete tiene que ser con impuestos cuando el gobierno tiene otros mecanismos? El encargado de escuchar todas las propuestas en este Congreso fue el ministro del Interior, Alfonso Prada. Él señaló y se disculpó por la inasistencia del presidente Gustavo Petro a este evento, pero además indicó y aseguró que es inviable una de las propuestas de FENALCO con respecto a la reforma tributaria. ¿Qué propone FENALCO? Que se vendan los activos incautados por la SAE, por las sociedades de activos que son incautados al narcotráfico. Lamento profundamente, de verdad, que el tiempo no nos dé para que pudiera el presidente directamente escuchar los puyazos. Qué desastre de corrupción el que encontramos en la SAE. Los bienes desaparecidos, los bienes adjudicados en forma tremendamente incorrecta. Le hemos pedido al fiscal general de la Nación que nos ayude y que intervenga, porque ahí hay recursos, ahí hay tierra, ahí hay plata. ¿Qué nos encontramos? Bienes desaparecidos, bienes en manos de arrendatarios. Pues hay otra noticia, Lidis, que por supuesto le está dando la vuelta al mundo, y es que el dólar superó el precio histórico. Específicamente, ¿en cuánto se está negociando la divisa? Hola Rosy, muy buenos días. Pues mire, lo que pasó esta mañana fue que salió un dato de inflación, o salió el dato de inflación de Estados Unidos, y por supuesto es un dato del que todo el mundo, o todo el tema, o el mercado más bien, está esperando. ¿Y qué pasó con eso? Pues afectó el dólar en Colombia, que llegó a estar en 4.666. Sin embargo, al final de la jornada, porque recordemos que el dólar cierra a la 1 de la tarde, corrigió la tendencia del alza y bajó un poco, pero sigue por encima de los 4.600 y se negoció en promedio en 4.625. Por lo tanto, está generando un fortalecimiento del dólar a nivel global. Esta información se suma a la que ya habíamos conocido esta semana por parte del Fondo Monetario Internacional, en la que lanza algunas advertencias sobre las condiciones financieras a nivel global y la posible recesión que se puede presentar en algunas economías en Europa y posiblemente en Estados Unidos.
lo cual genera la expectativa de que el Banco Central, la Reserva Federal, continúe elevando la tasa de interés de una manera agresiva, lo cual pues terminaría afectando aún más las expectativas de crecimiento para 2023, motivo también por el cual vimos un desplome en el precio del petróleo que catalizaba el alza en el precio del dólar. Nosotros continuaremos muy pendientes de este Congreso de FENALCO, el Congreso Anual de los Comerciantes, que termina el día de mañana. Me despido desde Cartagena, Lidis Ribón. Ustedes tienen más noticias. Andrea, buenas tardes. Lidis, gracias por la información y nos vamos ahora con información del Valle del Cauca, porque en Cali no cesan los casos de justicia por mano propia y esta vez el protagonista fue un menor de 15 años que por poco es linchado. Víctor Tavares, ¿en qué terminó esta situación? Adelante. Andrea, buenas tardes. Pues esta situación terminó con la detención del menor de 15 años por parte de las autoridades. Ocurrió en pleno centro de la ciudad cuando este joven se había robado un arma traumática en un almacén comercial. Pues minutos después salió apuntando a varias personas que intentaban detenerlo. Finalmente logran reducirlo y lo golpean en repetidas ocasiones. Se viene entonces la turba enfurecida que por poco incluso lo mete a un ataúd. Pues las autoridades lo tuvieron que resguardar para proteger su vida. Sin embargo, alcanzó a ser golpeado. Incluso también el policía fue golpeado por la comunidad que intentó agredir a este joven luego de ese hurto que cometió. La comunidad del centro de Cali lo captura e inicia a golpearlo. Valerosamente uno de nuestros policiales que se encontraban cerca del lugar llega y colocando en riesgo su integridad protege la del menor capturado por la ciudadanía. De esa manera podemos iniciar nuestro proceso de judicialización del menor. Y sigamos con noticias de nuestras regiones, específicamente allá mismo en el Pacífico colombiano, en Popayán, se vivió una emergencia por cuenta de las intensas lluvias que esta vez estuvieron acompañadas de granizos. Miren, más de 120 familias resultaron afectadas. Las viviendas con techos en mal estado no lograron soportar el mal clima. Sandra Díaz vivió momentos angustiantes. Dios mío, ahí está mi bebé dormida. Por el peso del granizo, parte del techo colapsó y cayó en la habitación donde descansaba su hija. El agua se nos estaba entrando, o sea, el granizo ya iba como por a agarrar la cama donde mi hija estaba dormida y lo otro eran los árboles. El techo de la vivienda de Gloria Díaz también se desplomó por los impactos de los enormes trozos de hielo. Cuando cayó el granizo comenzó a romper todo esto, se nos destruyó el techo de allá del otro lado, se nos inundó el barro, se nos tapó todo esto, el sifón de esto, el encantarillado de aquí. El pánico también lo vivieron conductores atrapados en sus vehículos. ¡Señor mío, Dios mío, ayúdanos! La Comuna 2 en el norte de Popayán, especialmente los sectores vulnerables, fueron los más afectados. Alrededor de 120 familias han sufrido afectaciones en sus viviendas, principalmente en temas de techos, principalmente también en temas de cobijas, colchones, colchonetas. El agua subió 50 centímetros, por lo que los electrodomésticos también sufrieron daños. Piden ayuda a personas de buen corazón y a los organismos competentes. Y en el Cesar también se registró otra. Muy bien, y en el Cesar también se registró otra emergencia, esto tras 6 horas de intensas lluvias. Miren, esto precisamente se registró en el municipio de Río de Oro. La intensa lluvia terminó azotando la zona alta de la serranía de Perijá. Además, se desbordó un río, 159 viviendas afectadas. Álvaro Lora, usted tiene todos los detalles, adelante. Hola, buenas tardes. Mire, la emergencia se presentó en la zona céntrica de Río de Oro, en el departamento de Cesar, luego de 6 horas de lluvia en la parte alta de la cordillera oriental, que desafortunadamente provocó el desbordamiento del arroyo La Quebradilla, que a su vez entró al perímetro urbano y no solamente afectó 150 viviendas, sino que también rodó algunos vehículos que se encontraban prácticamente transitando por este lugar. Las autoridades locales, organismos de socorro manifiestan que los damnificados fueron atendidos de manera urgente y rápida, razón por la cual en el momento se está buscando la posibilidad de hacer un nuevo censo para determinar el número exacto de familias afectadas. El río La Quebradilla
salió ya del cauce y como ustedes ven ya esos carros fueron arrollados, pasando por el centro de Río Oro, totalmente se inundó y en la escuela normal también afectó toda la vía, como 150 casas que también fueron afectadas por el asunto del río. Mire, los damnificados de la parte céntrica del municipio de Río de Oro manifiestan además que las lluvias también provocaron afectaciones en la institución educativa normal superior y también los salones que se encuentran en la parte baja resultaron inundados. Álvaro Lora, Noticias RCN, Aguachica, Cesar. Pues Álvaro, le cuento que no solamente en esa zona, en el norte del país, resultó gravemente afectada por las lluvias. Este punto, desde ese municipio, desde donde hoy los estamos saludando y ya lo decíamos al principio de esta emisión, San Benito Abad, es uno de los municipios con el mayor número de corregimientos afectados por las intensas lluvias. Estamos hablando de corregimientos que quedaron prácticamente totalmente debajo del agua. Según las cifras, 8.400 familias resultaron damnificadas. Estamos hablando de 21.000 personas y eso teniendo en cuenta que este municipio tiene 32.000 habitantes. Es decir, el 70% del municipio resultó afectado. Pero precisamente para mostrarles de primera mano en terreno la situación, mi compañera Andrea Jaramillo se desplazó hacia ese punto. Ustedes lo están viendo a unos 300 metros de aquí, que además la sacamos barata porque normalmente estaría inundado. Pero Andrea, cuéntenos, ¿cuál es la situación allá en ese lugar a esta hora? Pues mire, Rosy, 1:11 p.m. Estamos en directo desde la Ciénaga Machado, a unos metros de donde estábamos haciendo la transmisión desde el puerto en San Benito Abad. Esto es una ciénaga, le llaman una ciénaga, pero aquí la cosa es la siguiente: la ciénaga es cortica, dicen los habitantes, no llega en realidad hasta este punto. Esto es a causa de la inundación. No solo pasó este año, pasa siempre en los meses de invierno. ¿Ven esa casa que está allá al fondo? Carlos Sierra, si nos puede ayudar. Ese es un estadero, dicen aquí. Y en los meses de verano, cuando hay sequía, los carros llegan por aquí la vía, debajo de donde está el agua en este momento, y llegan hasta este estadero donde hay fiestas, señoras y señores. Esto es lo que se vive en estos municipios, en los corregimientos de San Benito Abad, 20 en total, 3 de ellos muy afectados. Les doy los nombres: El Limón, Jegua y Cuiva. Ahí precisamente 700 personas viven con el agua casi al cuello. Sus casas están completamente inundadas. Y lo más preocupante es que las autoridades dicen que la solución definitiva sería reubicar a todo el pueblo. Aquí está el informe. En Cuiva, si no tienes canoas, te toca practicar equilibrio en sus calles palafíticas. Pedro Germán Baldovino vive hoy en día a orillas de la Ciénaga de Viloria. Aunque siempre no ha sido así. El agua y la corriente ya se han llevado varias casas y su hogar está a punto de terminar bajo las aguas. Él, a sus 68 años, asegura que ya está cansado. Este poco de agua cansa mucho. Uno todo lo que hace en el verano lo coteja y viene el invierno todo lo destruye. Las 3 calles, sus casas y sus 143 familias están bajo el agua. Cuiva es de los corregimientos de La Mojana que están condenados a desaparecer. De los 20 corregimientos que tenemos, 14 bajo las aguas, de las 30 veredas, 24 bajo las aguas, 12 sectores en el casco urbano. Los mosquitos, la gripa, los brotes en los niños y las enfermedades respiratorias rondan la población que parece anfibia. El médico más cercano está a 2 horas en lancha. Los niños, hay mucha familia que le ha tocado salir para poder llevarlos al médico, como es los brotes, la rasquiña. En Cuiva, con décadas de historia y cuentos al lado de la ciénaga, tendrán que ser trasladados a una zona menos inundable. Según los expertos, están condenados a estar bajo las aguas de La Mojana sucreña. Le agradecemos a Pedro, que es el conductor de esta embarcación en la que estamos en este momento, hace parte de aquí de la comunidad de San Benito Abad. Miren, aquí hemos llegado mucho más cerca hasta esta casa, el estadero. Dicen aquí, durante el verano, calculen ustedes hasta dónde llega el agua,
casi hasta donde está la ventana. Miren los postes que están ahí y el nivel precisamente del agua hasta donde llega. Preocupa muchísimo lo que está pasando en esta zona del país. Hablábamos con el alcalde que nos decía, miren, se necesitan dos soluciones. Una sería soluciones estructurales que tienen que ver con el río Cauca y la otra, dragado. Soluciones obviamente costosísimas, importantes, pero que buscan darle una solución definitiva a todo esto que se presenta y que termina por afectar a la comunidad. No, señores, esto no es así, se lo repito. Eso no es una ciénaga que llega hasta este punto, esto está inundado. La ciénaga es mucho más corta y esto es lo que pasa aquí en San Benito Abad todos los inviernos. En otro corregimiento muy afectado también, en Jegua, está Bernardo Sanabria. Allí ese pueblo, miren, parece ser un pueblo palafítico, pero en realidad no lo es. Pero todo esto es debido al nivel del agua. Bernardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información desde el corregimiento de Jegua, muy cerca al punto donde tenemos la transmisión de Noticias RCN. Aproximadamente unos 15-20 minutos en lancha, pero este corregimiento, bañado por las aguas del río San Jorge, está totalmente bajo el agua. Y eso que dicen sus habitantes, que ya ha disminuido cerca de 1 metro aquí en la Mojana Sucreña. Es necesario y obligatorio tener en sus casas transportes como canoas y canaletes para poder moverse de un lado hacia el otro. La situación es bastante complicada, televidentes, cuando se asoma en el horizonte las jornadas de lluvia que trae octubre y noviembre a todo el país y especialmente a esta zona de la Mojana. Katia Costa alista 2 cosas para hacer mercado: el dinero y el canalete para la canoa. Las calles de su pueblo, que la vio nacer hace 37 años, están inundadas. Vías que son cuerpos de agua y la tienda más cercana queda 2 calles río arriba. Vení en la canoa. Si no tengo canoa, me vengo tirada porque no la canoa la utilizan pescando y lastimosamente la pesca está pésima, no se coge más bien comida. Estamos más bien pilando por el afrecho porque pescado no lo hay y si lo hay se lo come, se daña por las aguas que están malas. El corregimiento La Jagua es bañado por el río San Jorge y la Ciénaga de Machado. El agua entró sin permiso hace varios meses a sus casas y calles. Las clases presenciales aquí no han vuelto. Desde 2019 no dictan clases aquí en Jegua. Desde que empezó la pandemia no han dictado clases como es debido. Aquí hay como 4 colegios. Después llegaron las inundaciones y no han venido más. Algunos enseres están encima de tarimas de madera para que no terminen dañándose. Los animales también buscan tierra firme en los techos y los árboles. Aquí compramos un cebolloncito ahí para ver si hacemos un poquito de caldo ahí, será de pescado, no sabe si será de ventón, de lo que sea, un bocachico. Total es que nosotros, de alguna manera lo manejamos ahí cualquier cosa. El agua ha bajado unos centímetros y en algunas casas ya ha salido de los patios. Katia Costa compró arroz con unos plátanos verdes a la espera de la llegada de su esposo, un pescador de agua dulce que por estos días no ha tenido suerte con su vieja atarraya. En casa esperan que hoy la corriente le ponga, aunque sea, una mano de bocachico. Pues a Bernardo, muchísimas gracias por esta información, la cual, por supuesto, estaremos a lo largo de esta emisión registrando y actualizando. Llegó el momento de hacer una nueva pausa que Noticias RCN, pero antes ojo esta información. Nicolás Cruz, autor de la masacre de Parkland, se salvó de la pena de muerte, pues el jurado que participaba en el juicio pidió prisión perpetua para el asesino de las 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman de Florida. Con esta información hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias. Estamos viendo Noticias RCN. 1:27 p.m. Continuamos desde San Benito Abad, el municipio más extenso del departamento de Sucre. Una panorámica a esta hora del centro del municipio donde se ve la Virgen del Carmen. Y vamos a avanzar a esta hora con otras noticias de nuestras regiones. Nos vamos para Medellín, Isabela, porque cada vez son más los colombianos que tienen que vivir o ser inadmitidos en México. Esta vez esto le pasó a una paisa que tuvo que vivir esta mala experiencia. ¿Qué fue lo que le pasó, Isabela? Buena tarde.
André, buenas tardes. Pues le cuento, no fue a una paisa, fue a un paisa. Este hombre a quien no le alcanzó con demostrar que Cancún era solamente una de sus escalas para llegar a su destino final, que era Alemania. Demostró también que no tenía necesidad de salir del aeropuerto y hasta pidió que lo acompañaran a abordar su vuelo hacia Europa, pero le dijeron que no después de todas sus súplicas y lo devolvieron a nuestro país. Un mal rato el que pasó este paisa. Veamos. Todas las personas que habían en ese lugar en silencio, mirándonos como si fuéramos delincuentes. Fueron más de 12 horas en el cuarto del rechazo en el aeropuerto de Cancún. Llegó a ese lugar como ciudad de escala en su viaje de vacaciones en Alemania. A pesar de manifestar que no tenía que salir de la terminal aérea, fue inadmitido. Hacinado en un lugar bastante lleno de personas, aproximadamente entre 200, 250 personas, sin derecho a comida, sin derecho a agua. Sin celular porque se lo quitaron, sin una explicación y en precarias condiciones, le tocó esperar para ser devuelto a Colombia. A las vacaciones frustradas, la pérdida económica, se sumó el daño moral. Veía a familias con niños de 3, 4 años, mujeres embarazadas, pidiendo la posibilidad de comprar medicamentos y no les permitían. Jorge regresó al país junto a otro grupo de colombianos que también fueron inadmitidos en Cancún. Lo que está esperando este paisa es que su testimonio sea recibido por la Cancillería para así evitar que otros colombianos tengan que pasar por lo mismo cuando estén o se dirijan hacia México, a otros destinos, pero tengan que pasar por allí. Rosy, eso es todo por ahora desde Antioquia. Continúen ustedes desde allá, desde Sucre. Isabela, muchísimas gracias por esta información desde Antioquia y sigamos con Noticias Sin, porque a esta hora se está realizando un diálogo de seguridad de alto nivel entre Estados Unidos y México, todo esto en medio de la propuesta migratoria de la administración Biden para migrantes venezolanos. Pues miren que Estados Unidos ya deportó el primer grupo de ciudadanos venezolanos que intentaron ingresar de manera irregular por la frontera. Este nuevo alivio migratorio busca que las personas no arriesguen su vida cruzando la frontera de forma irregular. ¿Quiénes son elegibles? Los venezolanos que tengan en los Estados Unidos un familiar que brindará apoyo financiero, quienes pasen los rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, y quienes tengan las vacunas completas y otros requisitos de salud pública. Deben estar radicados en Venezuela o haber cruzado a un país vecino de forma legal. Quienes no cumplan con los requisitos serán expulsados a México en virtud de una medida conocida como el Título 42, vigente desde el comienzo de la pandemia. Por otro lado, no son elegibles quienes se les ha ordenado su expulsión de los Estados Unidos en los 5 años anteriores, han cruzado sin autorización entre puertos de entrada a Estados Unidos después de la fecha de anuncio, ingresaron irregularmente a México o Panamá después de la fecha de anuncio, o son residentes permanentes o con doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela o tiene actualmente la condición de refugiado en cualquier país. No han completado las vacunas u otros requisitos de salud pública. Yuan Pro 100% eléctrica. Recorre más caminos con seguridad, confort y autonomía junto a tu familia. Agenda tu test drive en bydauto.com.co. Bien, vamos ahora con otras noticias. Porque las alarmas volvieron a sonar en Kiev para alertar sobre bombardeos rusos, a pesar de que Ucrania logró derribar 4 misiles del Kremlin. Hay que decir que los ataques fueron inclementes. Entre tanto, la OTAN, los socios de la OTAN, aseguraron que van a reforzar la defensa aérea en Europa. La noticia la tiene nuestro corresponsal permanente, Andrés Gil. Andrés. Hola, muy buenas tardes. La comunidad internacional sigue moviéndose en dos sentidos ante la arremetida nuevamente de las fuerzas rusas sobre varias ciudades ucranianas. Hoy misiles cayeron sobre al menos 40 poblaciones, entre ellas la capital. Por un lado, la comunidad internacional está reforzando su condena a estas acciones y por otro lado está planteando escenarios de defensa militar. Hoy Alemania anunció que en alianza con 14 países europeos integrantes de la OTAN reforzará su escudo antimisiles para proteger a estos países, principalmente en el este del continente, de eventuales agresiones aéreas por parte de Rusia. En el terreno, en Ucrania, son miles, millones de personas las que siguen sufriendo por los constantes bombardeos.
La ofensiva de Rusia contra Ucrania se intensificó en las últimas horas. Unos 40 puntos del territorio ucraniano volvieron a sentir el horror de la guerra. Los misiles rusos causaron graves afectaciones en la región de Kiev y Mykolaiv, donde golpearon bloques de apartamentos. Yo estaba en esta habitación y lo que me salvó es que estaba recostada. La explosión me sacó de la cama. Estaba dormida. En plena madrugada, los rescatistas adelantaron una intensa operación para recuperar a un niño de 12 años que estuvo por más de 6 horas atrapado entre los escombros de un edificio residencial de 5 pisos. El pequeño fue llevado a un centro médico donde recibió atención. Entre tanto, la Unión Europea reiteró que mantendrá su respaldo a Ucrania mientras sea necesario. Cualquier ataque nuclear contra Ucrania creará una respuesta, no una respuesta nuclear, sino una respuesta tan poderosa desde el lado militar que el ejército ruso será aniquilado. La OTAN también se pronunció al respecto y aunque no entró en detalles, el secretario general de la Alianza Militar indicó que cualquier uso de armas nucleares tendrá graves consecuencias. Y en el campo diplomático y de las declaraciones públicas también sigue moviéndose la comunidad internacional. Hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó su complacencia, celebró que Naciones Unidas haya rechazado las anexiones ilegales proclamadas por Rusia sobre Ucrania la semana anterior y dijo que esto es la revolución vial, porque busca mejorar la conexión entre el norte y sur de Sucre, con carreteras en buenas condiciones, que permitirá disminuir no solo los tiempos de desplazamiento entre las poblaciones, sino promover el turismo en toda esta zona del Caribe colombiano. Bueno, a pesar de la lluvia, gracias a Dios, están transitables. Hay unas que están en mal estado, como todo, pero están bien, gracias a Dios. Son 7 proyectos viales liderados por la Gobernación de Sucre, Invías y la ANI, con una inversión histórica en la región superior al billón de pesos. El gobernador espera, al finalizar la administración, recuperar 1.500 kilómetros en el departamento y al menos 300 kilómetros de vías terciarias. Bueno, estamos haciendo una inversión histórica en materia vial en el departamento. Realmente el reto que tenemos es muy grande, pero lo que venimos haciendo no se había hecho nunca. Los trabajos de reparación de vías avanzan a toda marcha, en especial en las zonas afectadas por las inundaciones, como lo son San Marcos, Majagual, Guaranda, Ovejas, San Onofre, San Pues y Chalán. Bien, es momento de conocer lo que se está moviendo en noticiasrcn.com con Camila Pavón. Camila. Buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy en nuestro portal usted va a poder hacer el cálculo de cuánto podría pagar en su recibo de luz según su estrato tras el anuncio de la ministra de Minas. En otras noticias de Colombia, conozca los 2.400 casos que se han registrado en Transmilenio por hurtos y por intolerancia. Aquí le contamos todos los detalles. Ahora, en lo más visto, usted va a poder saber cómo, cuándo y por qué le pueden embargar su cuenta de ahorros. Los invitamos para que conozcan las columnas de opinión de Daniel Reisbeck y Mauricio Jaramillo y que se conecten esta tarde a las 6 en Plata es Plata en todas nuestras plataformas digitales. Y en Noticias RCN, la psicóloga Ani de Acevedo resaltó la importancia de fortalecer la salud mental en familia a través de la interacción y el diálogo. Esta semana se celebra el Día de la Salud Mental. Por esta razón, la Procuraduría organizó un evento muy interesante donde se habló de los diferentes aspectos de salud mental. Importante resaltar el papel que tiene la familia que consiente, que ama, que crea vínculos intensos de amor, va a ser una familia que cría hijos sanos. Hay que desarrollar un lenguaje emocional, familia. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Qué te puso bravo? Todo ese tipo de cosas la familia las tiene que hacer, porque lo que pase los primeros 10 años de vida va a ser clave para el resto de la vida. Entonces, rescatemos a la familia como proveedora de salud mental. La mamá, por ejemplo, sobre todo la madre, es la que pasa la salud mental. Cuidemos a nuestras madres, sería mi mensaje final. Los hoteleros se reunirán la semana entrante en Cartagena y le van a pedir al presidente Gustavo Petro mantener las exenciones que se dieron durante la pandemia. Con esta petición lo que buscan es seguir reactivando el sector por 3 años más. Si una familia sale hoy de vacaciones, tendrá el descuento del IVA del 19%. Ese es un beneficio que otorgó el gobierno a raíz de la pandemia y como parte de la reactivación que vive el sector hotelero y de turismo.
Este beneficio lo podrán disfrutar solo hasta diciembre, cuando se levantará la medida. Es un escenario muy complejo porque necesitamos seguir, obviamente, estimulando el consumo del turismo en el país. Hemos hablado de cómo el turismo puede ser una fuente de desarrollo y esa fuente de desarrollo, esa fuente de oportunidades se va a apalancar con el gasto o el consumo turístico de los colombianos. Otro punto importante es la sobretasa en la energía, de la que están exentos hasta diciembre. Hemos venido diciendo también, en el marco de la reactivación, esta medida todavía no ha cumplido, digamos, ese acompañamiento de poderle generar al menos esa capacidad de que los hoteles, pues de ese costo operativo que es del 18%, pues no vean reflejado ahora una sobretasa de un 20% adicional. Mantener por 3 años más estas exenciones las pedirán los hoteleros al presidente de la República, Gustavo Petro, en su congreso la próxima semana en Cartagena. Muy bien, y llegó el momento de hacer una nueva pausa, Andrea, aquí en Noticias RCN, desde aquí, desde el municipio de San Benito Abad, en Sucre, que además es el municipio con más humedales en Colombia, 114 ciénagas, ¿no? Devoto al Señor de los Milagros, y dicen por ahí que el primer milagro que hizo fue bajar la ciénaga. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN, con esa imagen de las calles de San Benito Abad, un municipio que es devoto al Señor de los Milagros. Sí, señor. Todos los 14 de septiembre hay aquí una peregrinación absolutamente maravillosa. Esa es la segunda peregrinación, La segunda, ¿no? sí, señora. Porque la primera es en marzo. En marzo, el tercer domingo de Cuaresma. Bien, vamos a continuar una historia que ya veníamos contándole a nuestros televidentes desde el día de ayer. Rosy, tiene que ver con el influencer barranquillero Camilo García, quien se fue a vivir con una familia de vendedores informales para visibilizar precisamente la vida de los colombianos más humildes. Pero ¿sabe algo, Andrea? El Camus, como es conocido, pronto descubriría que con sus redes sociales era capaz de hacer muchísimo más. Mejor dicho, vean ustedes mismos esta segunda entrega de Reportajes Express, una alianza entre Noticias RCN y Mañana Express. Fue desde la pandemia que el Camus le dio un vuelco a sus redes y vida a una idea: experimentar la realidad que viven a diario millones de colombianos pobres. Dije, bueno, yo quiero compartir una temporada de mi vida con esta familia y aprender en carne propia cuáles son las verdaderas necesidades. Y así lo hizo. Camilo se mudó a la casa de Ricardo y de la Chiqui durante 45 días. ¿Cómo hace don Ricardo a las 4 de la mañana, oye? Agua fría. Aquí no hay agua caliente, aquí no hay glamour, aquí nada de eso, nada. Si acepta, si bien, y si no, pues no entre. No solo vivió con ellos, sino como ellos, levantándose temprano, 4 de la mañana iniciando el día en Usme. Trabajando como vendedor informal. Todos, como pueden ver, aquí tengo la pinta puesta de don Ricardo. Vamos a acompañarlo hoy en su día laboral. Reciclando latas de cerveza, como lo hace la Chiqui, para ganarse unos pesitos extra. ¿Cómo es la vida reciclando? Pues es pesadita, no es tan fácil. O hacer algo que hacen a diario millones de bogotanos: viajar en Transmilenio. Eso para mí son experiencias vividas y son cosas que me hacen dar un poquito más de cuenta, de sentar más pies en la tierra de lo que es en realidad la vida. Con su influencia en redes, Camilo se propuso cambiarle la cara a esta casa. Yo caí en cuenta, bueno, uno como influenciador tiene contacto con diferentes empresas en donde uno intercambia sus servicios por dinero. Ahora quería que en vez de eso me dieran producto. Empresa constructora, deme cemento. Empresa de electrodomésticos, no me pague, deme los electrodomésticos que necesitan aquí para la casa. Y ahí fue donde entendí que el cambio no solamente era en cosas materiales, ¿sí? La nevera, el horno microondas, sino que había que ir un poco más allá.